Muy bien, buenos días. Mi nombre es Daniel Abujatab González. Yo soy estudiante de décimo semestre de la Universidad de Antioquia de Medicina y soy joven investigador del Grupo Neuropsicología y Conducta. En la mañana de hoy les quiero presentar mi propuesta de investigación titulada Análisis de las oscilaciones cerebrales lentas en población preclínica con riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer. Un estudio de resonancia magnética funcional en reposo. Siguiente, por favor. Para iniciar, quisiera comentar el módulo de estudio que quiero trabajar, el cual es la enfermedad de Alzheimer. Ya se nos mencionó antes que era una enfermedad altamente prevalente y de alto costo, con 50 millones de pacientes a nivel mundial. Causa del 60 al 70% de todas las demencias y además cuesta alrededor de $1 trillón anual. Pero este valor espera que se doble para el 2030 si no hay una intervención que modifique la historia natural de la enfermedad. La mayoría de intervenciones han fallado en la enfermedad de Alzheimer y se cree que ha sido por intervenciones en fases tardías. Siguiente, por favor. Lo que nos lleva a hablar de las fases de la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que se llegó en las últimas guías internacionales a considerar como un continuo biológico, en el cual hay una fase preclínica o asintomática de bastante tiempo, en la cual hay evidencia del proceso fisiopatológico de la enfermedad, pero no hay un deterioro cognitivo importante, mientras que en el deterioro cognitivo leve, como su nombre lo explica, sí hay un deterioro respecto al nivel basal del individuo en al menos dos dominios, pero que no son suficientes para alterar las actividades de la vida cotidiana. Y finalmente, en la enfermedad de Alzheimer o demencia tipo Alzheimer, está ese deterioro en al menos dos dominios, pero sí afecta la vida cotidiana del sujeto. Es importante mencionar que cuando decíamos fases tardías en la diapositiva anterior nos referíamos a sintomático, iniciando incluso desde deterioro cognitivo leve, ya que allí se encuentran cambios neurodegenerativos que son irreversibles. La mayoría de la investigación con la que se logró identificar la enfermedad de Alzheimer como un continuo biológico y no solamente desde la demencia fue llevada a cabo en el tipo familiar. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, podremos ver que, como nos mencionaron antes, hay dos principales presentaciones de la enfermedad de Alzheimer, una de tipo familiar y un tipo esporádico. Lo que quiero resaltar acá es que ambas comparten los mismos hallazgos clínicos y patológicos. Los patológicos nos referimos a que cuando se hacen cortes de cerebro se pueden encontrar placas seniles y ovillos neurofibrilares, que son los marcadores característicos de la enfermedad. Sin embargo, si miramos en la gráfica que está en rojo y en azul, en el eje de las X se nos presenta la edad y se ve como la gráfica roja está más tirada hacia la izquierda, que es el tipo familiar, lo que nos lleva a decir que la única diferencia entre estas dos grande es que la enfermedad de Alzheimer tiene un inicio más temprano y un progreso más rápido. Finalmente, es necesario mencionar que Colombia cuenta con el linaje de enfermedad de Alzheimer de tipo familiar autosómico dominante más grande identificado hasta el momento, con la variante genética presenilina 1 E280A. Esta variante genética se considera que tiene una penetrancia completa, es decir, que si tiene la mutación tiene unas muy altas probabilidades, cercanas al 100%, de desarrollar la fisiopatología de la enfermedad, lo que nos da una ventaja, ya que si estudiamos este tipo de población, nos da una alta probabilidad de tener hallazgos, si estos realmente existen. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se relaciona esa mutación con la fisiopatología de la enfermedad? Hay varias vías, solamente voy a mencionar una, en la cual la proteína precursora de amiloide eh, se se metaboliza por dos enzimas de manera sucesiva. La primera señalada con la flecha verde, BACE1, y luego por la señalada en el recuadro verde, el complejo gamma secretasa. Ese complejo gamma secretasa tiene un complejo proteico, una subunidad proteica, perdón, llamada presenilina 1, que allí es donde se aloja la mutación E280A, lo que hace que haya un aumento de unos, entre comillas, desechos que son más tóxicos, es decir, unos oligómeros, que son más cortos, de alrededor de 42 aminoácidos, que tienen, uno, mayor probabilidad de agregarse para producir esos marcadores que mencionábamos de las placas de beta-amiloide, y dos, pueden inducir la formación de ovillos neurofibrilares, completando los marcadores fisiopatológicos, y además producen disfunción neuronal, remodelamiento y finalmente la muerte, es decir, son más tóxicos. En la siguiente diapositiva podremos apreciar mejor esto, que tiene una dinámica en forma de una U invertida o en forma de campana invertida, en los que a niveles bajos se disminuye la eficacia sináptica, a un nivel intermedio de estos oligómeros hay una facilitación presináptica, pero cuando hay niveles altos comenzamos a llegar a unas vías que se llaman depresión a largo plazo, lo que impide la comunicación neurona a neurona. Eso cuando se
se hace permanente en el tiempo, genera remodelamiento de las conexiones y además puede generar atrofia y muerte neuronal. En la siguiente diapositiva podremos ver que diferentes técnicas se han utilizado para tratar de evaluar los efectos del beta-amiloide a nivel cerebral en humanos vivos. Una de ellas es la resonancia magnética, con la cual tiene una parte estructural y una funcional. La parte funcional nos va a ayudar más bien a la disfunción sináptica, ya que debido a una relación entre la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada, que se da fruto de un proceso hemodinámico. Cuando hay una activación sincrónica de las neuronas, nos puede ayudar a ver esa actividad cerebral. Sin embargo, esa actividad se alcanza a detectar por ahí más o menos 5 segundos después de que comience la actividad neuronal, esa respuesta hemodinámica, lo que nos lleva a decir que esta resonancia magnética funcional tiene una baja resolución temporal. Sin embargo, la resolución espacial es la mejor que se tiene hasta el momento, con los menores niveles de irradiación, ya que no contiene. Y la estructural se basa en las densidades que se da el agua para identificar tejidos, lo que nos ayuda a identificar los procesos de atrofia. Siguiente, por favor. Entonces, entre la resonancia magnética funcional hay diferentes maneras de identificar la señal llamada Volt, que es la manera en que llamamos el fenómeno de la respuesta hemodinámica a la actividad neuronal. Si ven en la gráfica, hay una línea que es como rosada o fucsia. Lo que quiero que identifiquemos allí es más bien que a lo largo del tiempo va cambiando la intensidad de la señal. Esa intensidad llamémosla amplitud. Una de las maneras de evaluar esa señal es mirar qué tanto cambia esa amplitud a lo largo del tiempo. Y esa métrica se llama fluctuaciones de baja frecuencia de amplitud, o ALFF, que es la que me ocupa a mí, que oscila entre 0.1 a 0.1 Hz. Y estas oscilaciones también pueden sacarse unas métricas fraccionales en subbandas de Slow 5 y Slow 4, que ahí tienen las referencias de las frecuencias. Estas señales han demostrado ser altamente replicables entre individuos y a través de las sesiones en otros estudios. Sin embargo, en la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver que hubo algunos estudios que eran algo contradictorios respecto a cómo se comportaba la señal en pacientes con enfermedad de Alzheimer o más bien deterioro cognitivo leve. Entonces, esto impulsó a que se hicieran metaanálisis. El más reciente que les traigo acá los resultados con estudios hasta el 2016 con alrededor de unos 14 datasets mostró resultados que son altamente replicables a lo largo de todos estos estudios en las zonas ahí mencionadas que repetiré más adelante. Lo que me interesa que miremos acá es que fueron hechos en pacientes con deterioro cognitivo leve tipo amnésico 1, es decir, ya estaban en etapas sintomáticas y esto ya sería algo tardío, que además no eran de riesgo genético, entonces cuando estamos en deterioro cognitivo leve, ellos no tienen la certeza de si es por culpa de la enfermedad de Alzheimer o por alguna otra cosa. Y finalmente, pues por lo mismo que eran en etapas tardías, tuvieron que hacer correcciones por atrofia, ya que muchas de las regiones presentaban atrofia neuronal, lo cual es un factor de confusión ya que se sabe que puede afectar la señal. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver entonces que yo, considerando que el beta amiloide induce disfunción neuronal antes de la muerte de las neuronas, que la mutación genética E280A de tipo de Alzheimer familiar permite el estudio de la enfermedad con una alta probabilidad de hallazgos en los diferentes espectros de la enfermedad. Y finalmente, que la métrica de ALFF por resonancia magnética funcional podría evaluar la disfunción neuronal, me planteo la siguiente pregunta de investigación, que está en la diapositiva a continuación, que es, ¿cuál es la relación entre las oscilaciones cerebrales lentas detectadas por medio de ALFF con la disfunción neuronal presente en un modelo de enfermedad de Alzheimer con riesgo genético tipo presenilina 1 E280A? Siguiente, por favor. Me planteo la siguiente hipótesis con esa pregunta, es que hay cambios en la actividad cerebral medida por ALFF en población preclínica previos a la aparición de Hola, se te atrofia. está dañando la señal. Disculpen, estoy lo más cerca que puedo del módem. Si vuelve a suceder, me avisan para repetir, por favor. Entonces, ahí me avisan que otras personas escuchan bien. La hipótesis es que hay cambios en la actividad cerebral medida por ALFF en población preclínica previos a la aparición de atrofia comparados con sujetos control. Esto, es decir, sería lo nuevo del estudio, ya que voy a utilizar población preclínica. Siguiente, por favor. Como objetivo general sería analizar el comportamiento de las oscilaciones cerebrales lentas en un modelo genético para enfermedad de Alzheimer por medio de resonancia magnética funcional.
Como objetivos específicos me planteo describir las características de la señal de ALFF en los individuos. Además, comparar la señal de ALFF en regiones de interés entre los estadios clínicos de población de riesgo y población sana. Y finalmente, relacionar la señal y su comportamiento con las etapas del modelo. Entonces, me planteo para esos objetivos una metodología de un estudio observacional, analítico, transversal y prospectivo. Siguiente, por favor. Estaba algo corrida la imagen, pero se puede entender. Para esa metodología, yo tomaría una población que de riesgo genético identificada y caracterizada, ya que se tiene certeza de cuál es su estatus genético por el grupo de neurociencias de Antioquia. Esta investigación está anidada en un macroproyecto, el mismo mencionado anteriormente por mis compañeras Melissa y Mildred, que es la identificación de marcadores, de biomarcadores preclínicos de la enfermedad de Alzheimer, y constaría con 25 controles sanos, que serían un control negativo de los hallazgos de la señal, 25 portadores sintomáticos, que sería el último cajón, para un control positivo de los hallazgos de la señal en los que ya se ha estudiado este tipo de señales, y también 25 portadores presintomáticos, donde quiero llegar a analizar si hay cambios o no. A las tres poblaciones se les haría un registro de resonancia magnética funcional con las especificaciones técnicas que se tienen en el recuadro rojo. Solo quiero resaltar que se les va a hacer una resonancia en T1 y en T2 complemento, es decir, una estructural y una funcional respectivamente, con un preprocesamiento para eh, para disminuir el efecto del movimiento dentro del resonador, la distorsión de la imagen y la diferencia de tamaño en los cerebros de los pacientes con una normalización, una plantilla estándar, y se les hará un filtro pasabajas para obtener la señal de ALFF. Es importante mencionar que tengo unos criterios de exclusión del proyecto mayor, que son historial de enfermedad psiquiátrica o neurológica, historial de evento cerebrovascular, un historial de trauma encefalocraniano o contraindicaciones para el estudio de resonancia magnética funcional. En el brazo superior, en el cajón verde, podemos ver que voy a obtener la señal de ALFF, y para hacerle el análisis estadístico, haría yo, que ahí no sería un análisis de única, sino más bien una normalización por un modelo de efectos aleatorios para sacar desviaciones estándar de las regiones de interés, y luego se haría la prueba test, el two-sample t-test, no sé cómo sería la traducción bien. Las regiones de interés son las que menciono en el recuadro azul, que las voy a mencionar más adelante, pero es importante saber que las regiones como la precuña o la corteza cingulada posterior, así como el gyrus hipocampal, son de las regiones que en otros estudios de biomarcadores se han encontrado que tienen cambios de manera más temprana, no solamente en el metabolismo, sino también en la atrofia. Entonces, así yo esté evaluando en portadores presintomáticos, tengo la probabilidad de encontrar atrofia en esos sujetos. Por lo tanto, tengo el otro brazo, el brazo inferior en el cajón verde, que haría un análisis volumétrico de materia gris para analizar como factor de confusión la atrofia neuronal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, mis resultados esperados serían un aumento de la señal de ALFF en el gyrus lingual derecho, en el gyrus occipital medial izquierdo, en el gyrus hipocampal izquierdo y gyrus temporal inferior izquierdo, comparado con los controles, así como una disminución de ALFF en la corteza la corteza del precuneus o corteza cingulada posterior y corteza frontoinsular derecha, comparados con los controles previo a la presencia de atrofia neuronal. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué limitaciones tengo en mi estudio? Primero, hay una incertidumbre respecto a si los pacientes tienen atrofia o no, que es la principal novedad desde mi hipótesis. Pero no hay manera de saber eso sin hacerles una resonancia magnética funcional. ¿Cuál es el plan? Primero, tomé una población presintomática donde hay un amplio espectro, donde tengo mayor probabilidad de encontrar disfunción sin atrofia que en el resto de estudios que se han hecho previamente, y además haría una corrección de resultados basado en la volumetría de materia gris que mencioné en la metodología. ¿Qué otro aspecto tendría yo como limitación? El acceso a resonancias magnéticas funcionales con un resonador de 3 teslas. El plan, como dije, que está enmarcado en un macroproyecto, el laboratorio en el que me encuentro desempeñando mis labores como joven investigador, ya compró un resonador y estamos a la espera de que llegue.
Y finalmente, perdón, una antes. Gracias. Y finalmente, si bien que la investigación esté anidada en un proyecto mayor es una ventaja por un lado, ya que me permite hacer análisis con exámenes tan costosos como es la resonancia magnética y tener el acceso a los pacientes, también puede ser una limitación, ya que cualquier cambio en el protocolo o dificultad logística que afecte al proyecto mayor también me afectaría a mí. Siguiente, por favor. El alcance del proyecto es que sería pionero en el estudio de la señal de ALFF en fases preclínicas de la enfermedad de Alzheimer. Podría ayudar a construir evidencia de la disfunción neuronal como un indicador de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer identificada por resonancia magnética funcional. Aquí es importante recordar que lo que mencioné al principio, de que la mayoría de intervenciones han sido tardías y que se había abierto la posibilidad de una fase preclínica. La fase preclínica, por las guías internacionales, fue abierta solamente para la investigación, pero todavía falta caracterizarse. Entonces, mi proyecto puede llegar a ayudar a tener unas diferencias claras entre las fases de preclínicos de enfermedad de Alzheimer y los pacientes sanos para ayudar a caracterizar bien esa fase de la enfermedad. Finalmente, quisiera mencionar que soy joven investigador del Grupo de Neuropsicología y Conducta de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Medicina, y soy integrante del Semillero de Investigación en Salud 6. Respecto a los aspectos técnicos de esta investigación, todos los participantes del proyecto mayor firmaron un consentimiento informado en el que permitían que sus datos fueran utilizados para estudios posteriores. Además, por ser un estudio de resonancia magnética funcional, no es invasivo, es considerado de riesgo mínimo. Muchas gracias. A continuación les dejo las referencias principales del estudio.